Los sándalos procedían de las tierras del Hacha, un gran espolón de tierra rodeado por el mar de los escalofríos, al noreste de donde ahora se encuentra Pentos, y durante muchos siglos fueron un pueblo nómada. Partieron desde el corazón de la península hacia el suroeste y forjaron a Andalia, el antiguo reino donde vinieron antes de cruzar el mar angosto. Andalia se extendía desde el Hacha hasta lo que hoy es la costa de Bravos y, desde el sur, hasta las llanuras y las colinas de Terciopelo. Los sándalos llevaban armas y armaduras de hierro, lo que les daba ventaja y superioridad contra las tribus que habitaban las tierras próximas. Una de estas tribus era la de los hombres peludos. Su nombre ha sido olvidado, pero aún se recuerdan en ciertas historias de los Pentoshi, quienes creían que estaban emparentados con los hombres de Ib, hecho que coincide en parte con documentos olvidados de la ciudadela, aunque algunos argumentan que los hombres peludos fueran quienes fundaron Ib y otros que procedían de allí. Hay quien considera que los sándalos eran capaces de forjar el hierro porque los siete los guiaban, que el propio herrero les enseñó el arte, y así se recoge en los textos sagrados. Sin embargo, los Rhoynar ya eran una civilización avanzada en ese entonces, y ellos también sabían trabajar el hierro. Solo hace falta observar un mapa para darse cuenta que los primeros sándalos debieron tener contacto con ellos. El torrente Negro y el Noin se encontraban a mitad de la ruta migratoria de los sándalos, y según el historiador Norboshi Doro Golantis, aún existen restos de asentamientos de los Rhoynar en Andalia. Y no sería el primer pueblo en aprender a trabajar el hierro como los Rhoynar, ya que se dice que los valirios también aprendieron de ellos, superándolos en destreza. Durante miles de años, los sándalos vivieron en Andalia, haciéndose cada vez más numerosos. En el más antiguo de los libros sagrados, la Estrella de 7 puntas, se dice que los 7 caminaron entre sus gentes, coronaron a Hugo de la Colina y le prometieron a él y a sus descendientes gobernar grandes reinos en una tierra lejana. Esto es lo que septones y septas enseñan como causa por la que los sándalos dejaron esos y marcharon rumbo al oeste, a poniente, pero los estudios llevados a cabo en la ciudadela a lo largo de los siglos apuntan a un motivo más plausible. Durante varios siglos, los sándalos prosperaron en las colinas de Andalia, casi sin injerencias exteriores, pero con la caída del antiguo Guis llegó la gran oleada de conquistas y colonización del feudo franco de Valiria, para expandir sus dominios y buscar más esclavos. Al comienzo, el Rhoyne y los Rhoynar actuaron como muro de contención. Para cuando los valirios llegaron al gran río, descubrieron que sería difícil atravesarlo. Para los señores dragón no suponía ningún problema, pero para los ejércitos y la caballería era imposible, teniendo en cuenta que los Rhoynar eran tan poderosos como lo había sido Guis en su apogeo. Se acordó una tregua de varios años entre los valirios y los Rhoynar, pero eso solo protegió a los sándalos durante un tiempo. Una vieja leyenda de Pentos afirma que los sándalos asesinaron a las doncellas cisne que atraían a los viajeros a su muerte en las colinas de Terciopelo al este de la ciudad libre. Un héroe, al que los Pentosi llaman Uco, comandaba a los sándalos en aquella época, y se cuenta que asesinó a las 7 doncellas no por los crímenes que cometieron, sino como sacrificio a los dioses. Algunos maestres señalan que Uco podría ser la deformación del nombre de Ugor, pero si las antiguas leyendas de los 7 reinos no son muy fiables, menos son las del este. Demasiados pueblos han viajado de un lado a otro y muchas leyendas se han entremezclado. En la desembocadura del Rhoyne, los valirios formaron su primera colonia. Volantis fue erigida por los hombres más ricos del feudo franco, atraídos por la riqueza de las mercancías que viajaban desde el Rhoyne. Por allí atravesaron el río las poderosas tropas para su conquista. Al inicio, los sándalos ofrecieron resistencia, e incluso puede que los Rhoynar los ayudaran, pero el enemigo era demasiado fuerte y es probable que los sándalos decidieran huir
en vez de enfrentarse a la inevitable esclavitud que seguiría con la llegada a la conquista de Valiria. Se replegaron hasta el Hacha, las tierras de donde procedían, pero allí tampoco se vieron a salvo, así que se retiraron cada vez más hacia el noroeste, hasta llegar al mar. Es posible que algunos abandonaran allí toda esperanza y se rindieran a su destino, y otros plantaran cara en un último esfuerzo por resistirse, pero la mayoría construyó barcos y cruzó el mar angosto hacia poniente, las tierras de los primeros hombres. En esos, la presencia de Valiria hacía imposible que los sándalos llevaran a cabo la promesa que les habían prometido los 7, pero en poniente eran libres para convertirla en realidad. Enfervorecidos por la guerra y la huida, los guerreros sándalos se grabaron la estrella de 7 puntas en el cuerpo y juraron por su sangre y por los 7 no descansar hasta haber forjado sus reinos en las tierras del ocaso. Su éxito dio un nuevo nombre al continente, Raesh Andali, tierra de los sándalos, como le llaman ahora los Dothraki. Los septones, los bardos y los maestres coinciden que el primer lugar donde los sándalos desembarcaron fue en los Dedos, en el valle de Arryn. Tallas de la estrella de 7 puntas se encuentran dispersas en las rocas y piedras de la zona, costumbre que con el tiempo cayó en desuso a medida que avanzaban en su conquista. Los sándalos cruzaron el valle a sangre y fuego y emprendieron así la conquista de Poniente. Las armas y armaduras de hierro sobrepasaban las de bronce que los primeros hombres utilizaban para luchar y muchos perecieron en batalla. La guerra se extendió durante varias décadas. Al final, algunos de los primeros hombres se rindieron, y es por esto que aún existen casas en el valle que proclaman con orgullo su descendencia de los primeros hombres, como los Redford y los Royce. Los bardos cuentan que un héroe ándalo, Serartis Arryn, montó a lomos de un halcón para asesinar al rey Grifo en la lanza del gigante, y después fundó el linaje real de la casa Arryn, otra de muchas historias sin sentido que mezcla la verdadera historia de los Arryn con leyendas de la edad de los héroes. En realidad los Arryn suplantaron a los altos reyes de la casa Royce. Una vez consolidado el valle, los sándalos volvieron su atención al resto de Poniente y marcharon desde la Puerta de Sangre. En las guerras posteriores, los aventureros sándalos forjaron pequeños reinos a partir de los viejos dominios de los primeros hombres, siempre luchando tanto entre sí como contra sus enemigos. Los clanes de la Montaña de la Luna descienden de los primeros hombres, que, por no arrodillarse ante los sándalos, fueron expulsados a las montañas. Hay similitudes entre sus costumbres y las costumbres de los salvajes de más allá del muro, como por ejemplo el rapto de la novia y su obstinado deseo de gobernarse a sí mismos, y se sabe que los salvajes también descienden de los primeros hombres. Se dice que en las guerras del Tridente, hasta 7 reyes sándalos unieron fuerzas contra el último rey de los ríos y las colinas, Tristífer IV, descendiente de los primeros hombres, y cantan los bardos que lo derrotaron en su 100ª batalla. Su heredero, Tristífer V, demostró ser incapaz de defender el legado de su padre, y así fue como su reino cayó ante los sándalos. Fue en esta misma época cuando un ándalo, que las leyendas recuerdan como Ereg el Matasangre, llegó a la gran colina de Alto Corazón, donde los hijos del bosque, bajo la protección de los reyes de los primeros hombres, seguían cuidando de los enormes ancianos tallados que coronaban la colina. 31, según deja constancia el archimaestre Laurent en su manuscrito Antiguos lugares del Tridente. Cuando los guerreros de Ereg intentaron talar los árboles, los primeros hombres pelearon junto a los hijos, pero pese a luchar con valor para defender sus árboles sagrados, el poder de los sándalos fue mucho mayor y todos fueron asesinados. Los bardos afirman que los fantasmas de los hijos aún merodean en la colina por las noches, e incluso hoy en día los ribereños evitan ese lugar.
Al igual que los primeros hombres, los sándalos demostraron ser enemigos acérrimos de los hijos del bosque restantes. A sus ojos, los hijos adoraban a dioses desconocidos y tenían extrañas costumbres, por lo que los sándalos los expulsaron de todos los espesos bosques que el pacto les había concedido. Debilitados y aislados con el paso de los años, los hijos carecían de cualquier ventaja que antaño pudieran haber tenido sobre los primeros hombres. Y lo que los primeros hombres nunca pudieron lograr, los sándalos lo lograron en muy poco tiempo. Puede que algunos pocos hijos huyeran al cuello, donde estarían a salvo entre pantanos y ciénagas, pero si lo hicieron, no quedó ningún rastro de ellos. Es posible que unos pocos sobrevivieran en la isla de los rostros, como algunos han escrito, bajo la protección de los hombres verdes, a quienes los sándalos jamás consiguieron expulsar, pero tampoco se han encontrado pruebas de ello. Lo cierto es que los pocos hijos del bosque que quedaron escaparon o perecieron, y que los primeros hombres perdieron una guerra tras otra, un reino tras otro, ante los invasores sándalos. Las batallas y guerras fueron interminables, y todos los reinos del sur cayeron. Al igual que los hombres del valle, algunos se sometieron ante los sándalos. Incluso se convirtieron a la fe de los 7. En muchos casos, los sándalos tomaron como esposas a las mujeres e hijas de los reyes derrotados a modo de consolidar su gobierno, ya que, a pesar de todo, los primeros hombres eran mucho más numerosos que los sándalos y estos no podían expulsarlos sin más. El hecho de que muchos castillos sureños aún conserven un bosque de dioses con arcianos tallados en su interior es gracias a que los primeros reyes sándalos cambiaron su afán de conquista por la integración, evitando así conflictos de fe. Incluso los hijos del hierro, los feroces guerreros navegantes que se sentían seguros en sus islas, cayeron ante la conquista de los sándalos, y aunque tardaron 1000 años en dirigir su atención a las islas del hierro, cuando lo hicieron con renovadas fuerzas. Los sándalos arrasaron las islas, exterminando el linaje de Urron Mano Roja, que había gobernado con hacha y espada durante 1000 años. Ereg describe que, en un comienzo, los nuevos reyes sándalos intentaron forzar a los hijos del hierro a adorar a los 7. No lo aceptaron, pero los sándalos dejaron que su fe coexistiera junto con la del dios ahogado. Los sándalos se casaron con las esposas e hijas de los hijos del hierro y tuvieron descendencia con ellas, al igual que hicieron en el continente, pero con la diferencia de que la fe a los 7 nunca llegó a consolidarse en las islas, ni siquiera entre las familias de sangre ándala. Con el tiempo, en las islas del hierro solo quedó el dios ahogado, y apenas unas pocas casas recuerdan a los 7. El norte fue el único territorio capaz de contener a los sándalos, gracias a los impenetrables pantanos del cuello y a la antigua fortaleza de Foso Cailin. Incontables ejércitos sándalos fueron destruidos en el cuello, y los reyes del invierno consiguieron preservar un gobierno independiente durante muchos siglos. Gracias por ver el video, dale like si te gustó y compártelo con tus amigos en las redes sociales, nos ayudarías mucho a crecer. Suscríbete al canal para no perderte contenido, subimos videos todas las semanas. Un saludo y hasta pronto.